Bienvenido a la mesa, una nueva edición. Esta semana invitado Claudio Costini, profesor de Economía de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. Claudio, gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación, Iván. Este gobierno lo ha dicho, lo prometió en campaña, sin dar mucho detalle. Ahora se han filtrado un par de detalles de que quiere simplificar la reforma tributaria, es el titular, pero dentro de eso implica rebajar los impuestos a las empresas de 27 a 25, aquellas que no están integradas, que no eligieron el régimen integrado, y al mismo tiempo, por otro lado, están prometiendo que van a reducir el déficit fiscal y que en 4 años quieren recuperar la nota crediticia que perdieron con 2 de las gasificadoras. ¿Es posible esto en la economía chilena actual? A ver, hacer las dos cosas al mismo tiempo a mí me parece difícil. Hoy día, como decías tú, hay un sistema integrado de vengado, el que se llama atribuido con tasa 25, y uno semi-integrado en base a retiros para las personas con tasa 27. La propuesta que ha estado saliendo, por lo menos por los medios, de igualar la tasa de 27 a 25 al promedio OECD y además integrar, equivale a decir, se acaba el sistema semi-integrado y nos quedamos solo con el otro, pero además le cambiamos la base, ¿no es cierto? A no ser que se mantengan dos con la misma tasa y con dos bases, que sería una mezcla extraña. Ya. Pero si asumimos que ese es el ejercicio, ¿no es cierto? Integramos y bajamos la tasa a 25, eso implica perder recursos por la baja de tasa del orden de $1.000 millones. Que sería un tercio más o menos lo que... Exactamente. Y por la integración, que cuesta más calcularlo, porque hay empresas que están en el semi-integrado, otras no. Para las que ya están en el atribuido, el efecto es cero, digamos. La mayoría optaron por el atribuido, ¿no? Sí, pero todas las sociedades anónimas, por ley, estaban obligadas al semi-integrado. Eso, dependiendo de los supuestos que uno haga de quiénes son los dueños de las empresas que están en el semi-integrado y que pasarían a estar en el integrado ahora, es entre 500 y 800, 900 millones de dólares. O sea, en el caso peor, este paquete hasta ahí nomás, son 1.500 millones de dólares menos de recaudación, el caso mejor, perdón, y el caso peor, casi 2.000 millones de dólares, 1.900 millones de dólares. Que no es poco. Entonces, si uno quiere hacer eso y reducir el déficit fiscal, claramente no es posible, a no ser que uno o redujera gasto en 1.900 millones de dólares, 1.500 millones de dólares, que no es poco. Que no hay una realista. Y creo que no es realista, más allá de las demandas sociales que están hoy día. En general, lo que uno ve en los países, en la medida que el ingreso per cápita aumenta, las demandas por calidad de bienes públicos aumentan. O sea, incluso si uno saca la parte, si quiere, más profunda de discusiones que pueden tener incluso una connotación más ideológica, de gratuidad en la educación o de pensiones, independientemente, si uno saca eso por un lado, uno dice, mira, en la calidad de los bienes públicos queremos todos los caminos pavimentados, en algún momento vamos a querer toda la iluminación, el alumbrado público subterráneo, hacia allá se van moviendo los países y esos son bienes públicos más caros que hay que financiar. Y por eso la evidencia es que en la medida que los países aumentan su ingreso, el gasto asociado a bienes públicos va creciendo también. Si a eso uno le pone además las demandas de pensiones que hay en Chile, de salud, de educación, a mí no me parece viable bajar los impuestos y reducir el déficit sin compensar esa baja de impuestos. Vamos a ir a cómo se podría compensar, pero quiero, antes de que nos vayamos de la crítica de la actual, yo sé que tú has sido crítico de algunas cosas de cómo terminó siendo la reforma. ¿Cuán mala o buena o regular o mediocre es la reforma del sistema tributario chileno actual, que ahora está entrando en full régimen, la reforma que se hizo durante el gobierno de Michelle Bachelet? Y dentro de eso, lo que uno lee por los medios es que es muy complicada. O sea, a ver, hay cosas buenas de la reforma y cosas malas. Yo no creo en estas cosas así completamente blanco y negro, que hay que juzgar en su mérito cada una de las cosas de la reforma. Hubo cosas buenas en términos de reducir elusión. La norma anti-elusión es un avance grande que países desarrollados tienen y que le dan algo de flexibilidad al sistema tributario para que se cumpla el espíritu de la norma tributaria, y eso es bueno. Se limitaron un montón de prácticas
en exceso de retiro, en uso de pérdidas, que de verdad eran un abuso al sistema y distorsionaba al sistema tributario. Se avanzó en impuestos verdes, se avanzó en que los impuestos a las externalidades negativas, algunos, como el del tabaco, de a poco sea a la cantidad de tabaco y no al precio, que es como lo teníamos antes. No se avanzó completamente, pero se movió en la dirección correcta. Entonces, hay que ser justo de que se avanzó en algunas cosas en sentido positivo. Y hay otras en las cuales obviamente yo creo que tuvieron efectos negativos. Uno es tener dos regímenes tributarios generales, el semiatribuido, y el semi-integrado y el atribuido. Eso fue lo que se negoció en la famosa cocina, ¿no? Por supuesto, o sea, lo que salió de la cocina es un sistema tributario complejo. O sea, terminamos con un sistema más complejo del que teníamos. Y eso tiene costos. Es más difícil fiscalizar, es más difícil cumplir con el sistema y abre, así como si son todas estas cosas buenas para reducir la elusión, abre nuevos espacios de elusión. O sea, con un sistema tan complejo aquí, los número uno que ganan son los abogados tributaristas y los contadores. Son los grandes ganadores de la reforma. Hablemos ahora un poco de las críticas que se le hacen, que vienen un poco ideológicas, pero hablemos, para mí eres la persona que mejor lo ha explicado en diferentes foros, pero lo vamos a volver a revertir. Primera acusación, que después de esta reforma, Chile tiene uno de los sistemas tributarios más altos de la OCDE. Yo lo he dicho acá que no es uno efectivo, pero no lo explico tan bien como tú que eres experto. No es correcto. Hay distintas formas de medir. Si uno mira recaudación y mira el porcentaje de recaudación sobre el PIB, Chile no está dentro de los más altos, sino que está dentro de los más bajos. Ese es un indicador, puede no ser el más relevante, pero es un indicador. Una segunda mirada donde somos bien distintos a la OCDE. En la OCDE, entre 65 y 70% de la recaudación viene de los impuestos a los ingresos y más o menos un tercio de consumo. Y en Chile estamos 39, 40% de ingresos, que en eso sí se avanzó en esta reforma, y 60% consumo, IVA y otros consumos. O sea, tenemos una mezcla distinta, muy distinta a la que tienen otros países. Y después lo que ha estado en discusión, que me imagino que es el punto de fondo que tú planteas, es el impuesto a la empresa. Exactamente. Hay gente que mira el impuesto a la empresa y mira la tasa. Y uno dice, ok, la tasa es 27 o 25, dependiendo del sistema, y la tasa promedio de la OECD es 25. O sea, no estamos tan descuadrados, eso es lo primero. Lo segundo, el sistema chileno, ahora tenemos semi-integrado e integrado, pero en el integrado la tasa de las empresas es solo una retención de la tasa de la persona. Entonces yo, al dueño de una empresa, la tasa que al final le importa, en un sistema completamente integrado y atribuido, es la tasa que paga. Yo le puedo retener 25 de su empresa, pero si su tasa después es 15, le voy a devolver 10. Y si es 0, le voy a devolver todo. Y si es 35, me va a pagar 10% más. Ese ejercicio es relevante, ¿por qué? Porque cuando yo miro la recaudación, y ese es el error mayor que yo veo en los medios, dicen, mira la recaudación del impuesto a las empresas en Chile, y miran cuánto recauda ese 25% y cuánto recauda ese 27%, y dicen, esta recaudación como porcentaje de la recaudación total es más alta que en la OECD. Y ese cálculo está equivocado. Porque en la OECD la recaudación del impuesto a la empresa, esa es la recaudación, porque después no se devuelve nada. A esta recaudación que todos miran en Chile hay que descontarle el ejemplo de recién, a la persona que pagó 25% en la empresa y le devolví 10, le devolví 15, le devolví 25. Y una vez que se lo resto, ahí sabemos cuál es la recaudación de la empresa, recién. Y ese ejercicio, lamentablemente, solamente lo puede hacer el impuesto interno, porque el impuesto interno tiene los números de a quién le devuelvo y cuánto. Pero el número que está dando vuelta en los medios está equivocado, porque no toma en cuenta todo lo que se devuelve en abril. Vamos un poco a esta reforma o este cambio a la reforma, al sistema que se va a hacer. A nosotros nos dicen que va a ser bastante rápido. Oficialmente es este año, que en el segundo semestre. Hay gente cercana al gobierno que nos dicen que lo quieren tirar antes de junio. El tiempo dirá. Pero, ¿qué se puede hacer? Porque la OCDE precisamente hace un par de semanas
no sé si ya estaba en ejercicio Piñera o justo antes, pero sacó un informe sobre Chile y que dijo que más allá de los detalles de esta reforma, que Chile para seguir siendo parte y llegar a ser lo que desarrollarse, etcétera, necesita una recaudación tributaria más alta para financiar un montón de cosas que son necesarias para que el país dé un salto. Entonces, si a usted mañana, a ti Claudio, te llama el gobierno y te dice ¿cuáles serían los cambios para tener un sistema tributario de acuerdo a lo que es la economía chilena ahora? ¿Qué cosas habrían que hacer o que te gustarían? No, por supuesto. A ver, independiente de la viabilidad política, déjame plantear tres dimensiones. Una dimensión es si uno quiere un sistema tributario que sea más equitativo, más fácil de fiscalizar, más fácil de cumplir, que tenga menos espacios de elusión. Lo primero es eliminar varios de los regímenes especiales que aún quedan y exenciones que aún quedan. Uno, renta presunta, la reforma la acotó muy poquito. Y ahí, si uno eliminara la renta presunta, que hoy día favorece entre el 1% y 5% más rico de Chile, que pagan menos impuestos, porque se disfrazan de agricultores pequeños y transportistas pequeños, recaudaría del orden de 280 a 300 millones de dólares más. No permite compensar lo otro, pero es un pedazo importante y genera virtudes en términos de fiscalización, cumplimiento y equidad. Hay exenciones en el IVA, que de nuevo se acotaron, pero que uno podría eliminar, como la exención del IVA a la construcción, donde de nuevo hay 250, 300 millones de dólares más. O sea, si uno hace esas dos cosas, va en 600 de los 1.500, 1.900 que habría que compensar. Y después hay exenciones importantes que son muy equitativas y que ya no tienen sentido, como la exención a las ganancias de capital en las acciones que tienen alta presencia bursátil. Eso se hizo para impulsar el mercado de capitales en su momento, hoy día no tiene mucho sentido y es claramente algo que favorece al 2-3% más rico de Chile. Pero hay un argumento, y le puedo hacer abogado del diablo, hay un argumento que se ha hecho en todo el mundo, porque este tema sale en Estados Unidos, donde yo viví, salió un par de veces, porque es que esto desde el punto de vista filosófico, es que eso es doble tributación, porque se tributó cuando gané la plata y después yo la invierto y me la van a hacer tributar de nuevo. Ese es el argumento que se hace. No, porque uno tributa solo sobre la ganancia. O sea, tú tuviste tus utilidades de tu empresa, tu sueldo, lo que sea, digamos, pagó impuestos, 100. Esos 100 lo invertiste en una acción y esos 100 ya pagaron impuestos, por supuesto. Esos 100 generan ahora 50 con ganancias de capital, solamente tributan esos 50, no los 150. Perfecto. ¿No es cierto? Eso es lo primero. Y hoy día es injusto respecto a otras alternativas, digamos. O sea, un trabajador dependiente paga sobre todo su sueldo. Favorece el capital versus el trabajo. Claro, absolutamente. Entonces, esa es una dimensión y ahí hay recaudación importante. La segunda es simplificar el sistema tributario y poner incentivos a la inversión. Que esto no tiene el objetivo compensar, sino que tener un sistema tributario que funcione mejor. Yo soy partidario de un sistema integrado, por razones de equidad horizontal, que dos personas que ganen lo mismo paguen lo mismo. Por eso prefiero uno integrado. Y creo que los mejores incentivos para la inversión no son el FUT que teníamos, que era 50% inversión y 50% elusión, según los datos, sino depreciación instantánea y una tasa de interés nocional que te reconoce una tasa de interés ficticia sobre tus utilidades retenidas y reinvertidas, cosa que lo puedas tirar a gasto. Esos son mecanismos probados en distintos países, los países OECD se han ido moviendo hacia eso, sobre todo los nórdicos, y para qué vamos a inventar la rueda si ya alguien la inventó y funciona. ¿No es cierto? Es una segunda dimensión. Y la tercera, que yo creo que es la probablemente de viabilidad política menor, pero yo creo que es una discusión que uno debería enfrentar cuando uno sale a buscar recaudación tributaria. En economía, el candidato uno siempre son cosas que producen externalidades negativas, porque los impuestos distorsionan y uno no quiere distorsionar la asignación de recursos en la economía. Y las externalidades negativas son una distorsión que existe en una economía de mercado y que el impuesto las corrige. Entonces, ese es el mundo ideal. O sea, no generas distorsión, sino que corriges una y además recauda. Es el candidato uno. Y ahí hay un candidato número uno que es mi favorito de siempre, que es el impuesto al diésel. Hoy día es 1,5 UTM. Cuando uno mide las externalidades negativas del diésel en contaminación, en congestión, las más indirectas como accidentes de tránsito generados por camiones,
¿Se ha hecho ese estudio? Sí, ese estudio está hecho. Hay uno del BID y hay uno de Ian Perry también publicado en un journal académico con todos los filtros y más o menos técnicos. Él dice que debe estar entre 6 UTM y 7 UTM. O sea, 4 veces lo que es hoy día. Si uno dice, ok, corrijamos esa externalidad negativa. Y ni hablar del tema calentamiento global y... Por supuesto. Y reducimos lo que hay que reducir en congestión, contaminación y accidentes de tránsito. Uno debería subir el impuesto al diésel al menos de 1,5 a 6 UTM, que es el que tienen las gasolinas hoy día. Si uno le crea el estudio completamente que será 7 UTM, pero a 6 son 1.850 millones de dólares. O sea, solo el impuesto al diésel podría compensar completamente. Y esos estudios asumen, por ejemplo, qué pasa si toda esa alza se traspasa al cliente y eso genera inflación, o hay una parte que se iría a mover por otros medios, se enfatizaría, se pondría el foco quizá en tren eléctrico, o sea, esos 1.700 serían todos, o generaría un cambio al comportamiento de los camioneros, por ejemplo. Es una mezcla de las dos. Lo que esos estudios sí consideran es que obviamente parte de ese precio se traspasa al consumidor final, que es el que compra el servicio de transporte terrestre, y efectivamente se encarece en algún grado. En la inflación no es relevante porque es un golpe de una vez, no es algo persistente en el tiempo. Entonces una parte sí considera eso, que se reduce. Y eso implica que hay sustitución hacia otros medios de transporte, marítimo y ferroviario fundamentalmente, lo cual no es malo, es bueno, digamos. Hoy día los camiones están subsidiados respecto al tren y potencialmente en el futuro podrían haber camiones eléctricos, que efectivamente es una forma de cambiar la externalidad vía no pago de impuestos porque dejas de consumir diésel, pero efectivamente la externalidad de contaminación desaparece, la de congestión sigue existiendo. Entonces, el diésel es fácil. El diésel es fácil. Y el otro, que es un tema nuevo, pero que está creciendo por lo menos en el mundo tributario, en el mundo desarrollado fuertemente, es el impuesto a los nutrientes que tienen externalidades negativas. Un poco lo que quiso hacer la ley Girardi, que le dio etiquetado. Exactamente. Y en la discusión en el mundo ha crecido mucho considerar al menos impuestos al sodio, impuestos a los azúcares e impuestos a las grasas saturadas. Y la razón es la misma, no es que no es una razón así de que el Estado decide qué es lo que tú puedes comer y no. Eso es ideológico y no tiene sentido ponerlo acá. Es razón puramente de economía de mercado. Aquí hay una externalidad negativa a través del aumento en la obesidad, en enfermedades cardiovasculares, en diabetes, y eso se traspasa al sistema público y lo terminamos pagando todos. Entonces, esa externalidad negativa, que probablemente hace 20 o 30 años era chica, dadas las tasas de obesidad hoy día, pasó a ser una externalidad grande. De la cual ¿Y hay cifras que se podrían? Ya hay cifras, hay algunos estudios que ha hecho Cristóbal Cuadrado en la Universidad de Chile, no tengo de memoria las cifras, pero que los números son grandes, Y de nuevo, ese es un impuesto que aquí tiene varias virtudes. Reduce una externalidad negativa. Entonces es un impuesto que uno quiere tener independiente de la recaudación. Y el argumento que ese golpea a los más pobres. Los más pobres van a McDonald's, los más pobres cobran más pan, los más pobres son los que comen pasta y arroz, que son el tipo de cosas. ¿Cómo uno contrapesa? Porque eso lamentablemente es la realidad. Sí, pero menos de lo que uno creería. Mira, nosotros hay un equipo multidisciplinario contratado por el Ministerio de Hacienda y el BID, que durante 8 meses trabajamos en este tema. ¿Recientemente? Recientemente, salió publicado hace 2 semanas. Donde está Cristóbal Cuadrado, Camila Corbalán, son médicos de salud pública de la Chile, Claudia Martínez, economista de la Católica, y Guillermo Paraje, economista de la Universidad Adolfo Ibáñez. Sí, a Paraje lo entrevistaba. Exactamente. Y calculamos, 1, las externalidades, 2, el impuesto que sería óptimo para corregir esas externalidades, y una de las preocupaciones es la que tú planteas, y medimos el efecto que tendría en la línea de la pobreza, o sea, efectivamente cuánto golpea a los pobres, y para eso tomamos en cuenta la canasta de consumo de la pobreza y la encuesta de presupuestos familiares, donde dice cuánto gasta la gente. Y el aumento es menos de 6%, o sea, de verdad es muy chico respecto al consumo, y eso es mirando solo el efecto del impuesto. Si tú lo miras a largo plazo, hay un beneficio adicional, que hoy día las tasas de obesidad son más altas en los más pobres que en los más ricos.
Entonces incluso la externalidad los termina golpeando a ellos Claro. más que a otros. Entonces si tú lo miras a lo largo de la vida, pagan un poquito más de impuestos y su salud mejora aún mucho más que en otros grupos, y el beneficio de eso es positivo. Y yo creo que esa es una discusión que se va a venir, hoy día es una discusión que existe en los países nórdicos, existe en Pensilvania, en California, en Estados Unidos. Lo trató de hacer el alcalde de Nueva York en su momento cuando era Mike Bloomberg. Y no, así es. Y yo creo que es una discusión inevitable en algún momento. Hay que hacerla gradual, pero yo creo que hay que tomársela en serio en este contexto. O sea, es una externalidad negativa, y una externalidad negativa cuando tiene magnitud grande, uno quiere ponerle un impuesto que la corrija. Y en este caso es un impuesto que de nuevo recaudaría 350, 400 millones de dólares en los cálculos que hicimos nosotros, y logra reducir la externalidad, y tiene la virtud que en el largo plazo, porque hasta ahí solo recaudación, en el largo plazo te reduce los gastos en salud. Entonces si estamos hablando de déficit, esto te ayuda por los dos lados, te genera algo de recaudación y en el futuro te reduce los gastos. Estamos llegando al fin. Una pregunta. ¿Crees que hay un clima político, hay una buena oportunidad para terminar con un sistema tributario, no sé si más justo, más simple, más justo, más efectivo, más eficiente? No sé cómo se define la palabra para decir un buen sistema tributario. O sea, uno quisiera que fuera más justo, más simple y más equitativo. Eso sería ¿Hay clima político, te parece ahora, para hacer eso, o está todo muy crispado? No lo sé, es una gran pregunta. Se ve revuelto cuando uno mira los medios, al menos las opiniones que salen por la prensa y por los medios de comunicación. Se ve difícil que haya un espacio para acuerdo. Hay muchos intereses corporativos, todo el mundo que tiene una exención tributaria quiere mantenerla, todo el que quiere una tasa baja quiere una explicación para mantenerla. Hay algunos errores conceptuales dando vuelta que no son fáciles de convencer que son errores. No lo sé, para mí es una gran pregunta. Ojalá se pudiera, ojalá uno pudiera tecnificar un poquito más esta discusión, y con todos los insumos técnicos correctos, después que el Congreso tome una decisión política, sin duda, así es la democracia. Hoy día no lo veo, ojalá esté equivocado. Ya, muchas gracias, nos pasamos un poco el tiempo. Claudio Agostini, economista, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez, ha venido una nueva edición de La Mesa. Ojalá probablemente te vamos a invitar antes de fin de año, cuando esté ya tengamos más detalles de lo que este gobierno quiere hacer. Gracias por haber venido. Gracias, Iván. Acuérdense de seguirnos por las redes, y ya se me olvida porque soy viejo, llegué hasta Instagram, pero tiene que haber más. Hasta luego.